Buenas, buenas. Bueno, continuando pues con el tema de destilación, ya, ya entramos, ya pasamos por una etapa de sistemas binarios y ahora vamos a pasar por una etapa ya de sistemas multicomponentes. Es decir, que en la solución, en soluciones ideales, obviamente vamos a trabajar en soluciones ideales, vamos a tener más de un componente en nuestra mezcla. Digamos que el ejemplo anterior teníamos agua y etanol, y pues nosotros sabemos que el etanol tiene un punto de ebullición más alto, entonces se va a separar. Ahí está fácil. Pero ¿qué pasa cuando tenemos varios componentes? Tenemos un componente A, un componente B, un componente C, o sea, es decir, más de dos componentes. Pues ahí se nos complica un poquito la cosa. Sin embargo, hay ya unas ecuaciones que nos van a ayudar a resolver eh, bastantes ejercicios. Entonces tenemos aquí que la relación en equilibrio para cualquier componente J, o sea, cualquier componente J, J refiérase como la sumatoria de una sustancia que tenga eh, n, n componentes. Entonces, la fracción molar de, de esa sustancia con diferentes componentes en el destilado va a ser igual a mj, que mj es el coeficiente de distribución, por la fracción molar en el líquido, en los fondos. Entonces quedémonos con esta es bien importante, esta ecuación es bien importante. Ahora tenemos otra, que para una etapa ideal tenemos que los fondos sobre el destilado van a ser igual al coeficiente de distribución por la fracción molar eh, en el líquido menos ZJ, o sea, la fracción molar del flujo, sobre la fracción molar del flujo menos la fracción molar de los fondos. O también se puede representar eh, como la fracción de molar de vapor en el destilado menos la fracción molar del flujo sobre la fracción molar del flujo menos la fracción molar del destilado sobre el coeficiente de distribución. Mm, Sin embargo, pues una de las más importantes va a ser para la evaporación en el equilibrio y para la evaporación, para la condensación en el equilibrio. Entonces, si nosotros queremos sacar la composición o la fracción molar de, del vapor, o sea, de la fracción molar del componente más volátil en el destilado, pues con esta la vamos a hallar muy fácilmente. Va a ser igual a la fracción molar del flujo por W sobre D, o sea, los fondos sobre el destilado más uno. Y es todo esto sobre uno más los fondos eh, sobre, sobre MJ, o sea, sobre el coeficiente de distribución. Y la idea es que la sumatoria de cada uno de estas fracciones de y, porque vamos a tener varios componentes, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos tres. Tendríamos que hacer un YA, un YB y un YC. Y la suma de esos tres nos tiene que dar uno. Lo mismo ocurre para la condensación en el equilibrio. La suma de esos tres nos debe dar uno. Pero en este caso, pues difiere un poquito la fórmula, pero es muy parecida. Entonces, cuando nosotros sumamos esos tres, lo máximo permitido que nos debe dar, o sea, nos puede dar un rango. Tengo ahí como un poco de flexibilidad. Nos puede dar un rango desde 0.990, así es 990. Después yo chequeo esto. No, 0.999, pero lo corrijo. 0.9990 hasta 1.0003009. Si no nos da entre este rango, tendríamos que suponer otro valor de W sobre D. Pero entonces ya lo vamos a ver más fácil en el ejemplo. Aquí en el ejemplo pues tenemos
que un líquido que contiene 50% en mol de benceno, este es el componente A, 25% de mol de tolueno, componente B, 25% de mol de oxileno, componente C. Entonces ya ahí vemos que ya tenemos tres componentes en una sustancia. Se evapora instantáneamente a una atmósfera de presión y 100 grados centígrados. O sea, ya nos están dando la composición de la entrada, la presión total del sistema y la temperatura a la que estamos haciendo este proceso. Nos preguntan calcular la cantidad de producto líquido y vapor y sus composiciones. Las soluciones siguen la ley de Raoult. Entonces nos dan una tabla. En esta tabla pues nos dan las presiones totales de cada uno de los componentes. Entonces vamos a ir recopilando información. Entonces habíamos definido que era Z, que el componente más volátil, o sea el benceno, ZA del flujo va a ser igual a 0.5. Ahí ya tenemos este. Ahora, el otro componente va a ser ZB del flujo y ese lo tenemos a 0.25. Y por lo tanto, ZC del flujo va a ser igual a también 0.25. Ahí ya tenemos la composición total de nuestro flujo de entrada. Vale. Pero entonces también nos están dando una presión total que es de una atmósfera. Y vemos en la tabla de aquí que estamos trabajando con milímetros de mercurio. Entonces es más fácil si pasamos una atmósfera a milímetros de mercurio. Una atmósfera a milímetros de mercurio, ¿cuánto es? Vamos a mirarlo. Vamos a chequearlo. Una TM a milímetros de mercurio son 760. Entonces ponemos 760 milímetros de mercurio. Ok, listo. Ahí ya tenemos gran parte de lo que con lo que podemos trabajar. También tenemos la temperatura que son 100 grados centígrados. Pues esto nos va a servir para saber pues las condiciones. Sin embargo, ahora lo que necesitamos es sacar las fracciones, mmm, las fracciones tanto molares. Sí, las fracciones molares más bien. No, las fracciones molares pues ya las tenemos. Ahora lo que podemos sacar de aquí es ese coeficiente de distribución que vimos antes. Este coeficiente. Este de acá. Coeficiente de distribución. ¿Cómo se saca eso? Para sacar la fracción del destilado. Pues miremos a ver. Aquí en esta ecuación nos dice YJD. En este caso utilicemos YAD, que va a ser nuestro primer componente. YAD va a ser igual a MJ, o sea, el coeficiente de distribución, por la fracción de A de los fondos, si no estoy mal. Sí, señor. Listo. Pero de aquí yo no conozco mucho, pues yo no conozco ni YAD, ni tampoco tengo el coeficiente, y la fracción de los fondos tampoco lo tengo. Entonces digo, ay marica, ¿cómo así? Pero si nosotros nos fijamos en las ecuaciones del principio, vamos a mirarlas, ¿no les parece que ese YA, o sea, este YA es igual a esto? Entonces esto lo podemos reemplazar. Podemos decir que YAD es igual a la presión total de A por la fracción molar de A sobre P. Entonces en ese caso, pues decimos, ah bueno, entonces YAD va a ser igual a a la presión total de A por la fracción molar de A, los fondos, sobre la presión total. ¿Sí o qué? Pero entonces yo digo, ah, bueno, aquí entonces, qué tengo yo aquí? Pues esto lo puedo representar como la fracción molar del destilado es igual a esto,
pues yo digo, bueno, entonces mj por x a w es igual a la presión parcial, a la presión total de A por la fracción molar de A en W sobre P. Y aquí pues yo puedo cancelar, porque si paso esto al otro lado, pues se me cancela. Entonces ya y este otro se me van. Y me queda que el coeficiente de distribución MA, en este caso estamos trabajando con MA, con el componente A, MA va a ser igual a la presión total de A sobre la presión total del sistema. Y en ese caso ya tengo toda la información para sacar el coeficiente de distribución. MA va a ser la presión total de A, acá no la dan, son 1370. Entonces 1370 milímetros de mercurio sobre la presión total del sistema, que aquí la puse en milímetros de mercurio, son 760. 760. Entonces esto nos va a dar un dato adimensional. Saquemos la calculadora por aquí. Calculadora de Desmos. Calculadora científica. Y ponemos 1370 dividido 760. Hay aparato electrónico, ahí está. Entonces decimos que 1.82, 1.802, pongámosle el 6, 1.826. Ahí está, ya tenemos el primero. Entonces básicamente pues hacemos lo mismo con los demás para sacar los coeficientes. Entonces son 550 sobre 760. 550 sobre 760 son 0.72. 0.7236. Ahí quedó. Y para sacar MC, pues hacemos lo mismo. 200, nos dice acá la tabla, y 760. Entonces, 200 dividido 760. 0.2631. 0.2631. Listo. Ahí ya tenemos entonces los coeficientes de distribución para cada componente. Y eso nos va a ayudar más adelante. Vamos a definir primero el sistema que tenemos. Como no tenemos ningún flujo, vamos a asumir una base de cálculo de el flujo de entrada, que van a ser 100 moles por hora. Entonces 100 moles por hora. Entonces yo digo que aquí tengo una entrada de 100 moles por hora de un componente A, un componente B y un componente C, los cuales yo conozco. El componente A está 0.5, 0.5, y los otros están a 0.25 y 0.25 respectivamente. Bueno, ahí ya tengo. Y pues esto va a estar en un destilador donde los volátiles se van a volatilizar, y pues los fondos van a quedar acá abajo en forma de líquido. Esto está a 100 grados y a una temperatura, a una atmósfera, a una atm. Entonces acá tengo el destilado. El destilado pues no conozco el flujo, pero sé que va a tener A, B y C. Y el W va a tener, tampoco conozco el flujo, pero va a tener A, B y C también. Pero pues básicamente no conozco nada, ¿cierto? Y eso es lo que nos están pidiendo que calculemos. ¿Cuánto es la fracción tanto, tanto líquida como de vapor, y los flujos? Para eso entonces nos vamos a guiar en que tenemos un balance de masa de tal forma que F va a ser igual a D más W. Pero yo ya tengo F, y F son 100 igual a D más W. Entonces aquí ya se me genera un problema, porque tengo dos incógnitas en una ecuación y ya no puedo sacar más ecuaciones. En este caso, lo que tendríamos que hacer es dar valores de W sobre D. Entonces le damos valores aleatorios a esto y sacamos ya las composiciones, las fracciones
de cada uno, las fracciones del destilado de cada uno. Entonces vamos a sacar las fracciones del destilado de cada uno. Digamos que W sobre D va a ser o va a equivaler a 3. Entonces para hallar las fracciones molares de cada uno, pues nos guiamos en las fórmulas que vimos al principio. Como queremos sacarla del destilado, entonces tenemos que referirnos a la evaporación en el equilibrio. O sea, YJD es igual a ZJF por W sobre D más 1 sobre 1 más W sobre MJ. Entonces, hagámosle así. Esto nos va a quedar, como tenemos los tres componentes, o sea, la fracción del destilado se va a representar en el componente A, en el componente B y en el componente C. Entonces, para ello, sacamos YA D va a ser igual a ZAF, que es 0.5, por ¿cuánto era? Por 3, el de acá, de W sobre D. Dijimos que W sobre D iba a valer 3, entonces por eso ponemos 3, más 1, entonces ponemos más 1, todo esto sobre, miremos a ver la fórmula, todo esto sobre 1 más W sobre D, 1 más W sobre D, pues son 3, ¿sí o qué? Sobre el coeficiente de distribución, 1.8026. Y vamos a ver pues cuánto nos da eso. Entonces 0.5 por 3 más 3 más 1, ¿cierto? 3 más 1. Y abajo tengo 1 más 3 dividido 3 dividido todo este número. Y eso me va a dar 0.7506. Listo, ahora hagamos lo mismo pero para el componente B. Entonces para el componente B son 0.25, esa es la fracción molar de la entrada, 3 más 1 sobre 1 más 3 sobre 0.7236. Eso nos va a dar, miremos a ver cuánto nos da. Acá ya es 0.25 y se utiliza este valor, 0.1943. Y para YC del destilado va a ser igual a 0.25 otra vez por 3 más 1 sobre 1 más 3 sobre 0.2631. ¿Eso cuánto da? Pues vamos a mirar. Si ahí está bien. Está bien, perfecto. Acá lo que tenemos que cambiar es esto. Listo. Eso nos da 0.0806. 0.0806. Listo, entonces vamos a hacer la prueba de fuego. Ya como tenemos las tres componentes, pues las tres fracciones del destilado de los tres componentes, vamos a sumar esto. Y esto nos tiene que dar en el rango que mencioné al principio del video. Entonces cojamos 0.75 más este otro, más este otro, y eso nos da 1.025. O sea, el total de estos tres es 1.0256. Y como vimos, 1.0256, 1.0256 ya se pasa demasiado. O sea, ya estamos llegando más arriba que este número. Entonces, como había dicho, habrá que suponer otro valor de W sobre D.
entonces ese no nos sirvió. Vamos a hacerlo más chiquitico, porque no nos sirvió. Entonces, suponiendo un valor de W sobre D, bajémoslo a 2, vamos a ver cuánto nos da. El YA, el D, copiemos esto, peguemos esto, entonces lo vamos a bajar a 2. 0.71, 0.7110. Aunque para ser más exactos, tocaría coger este acá y pegar este acá, quitar este de acá, sí, cierto, o no, o así como la tenía estaba bien. No, si así como la tenía estaba bien. 0.7110, 0.7110 para el YB. Vamos a ver cuánto nos da. Simplemente hay que cambiar el 3 por un 2. 0.1992. YC 0.0872. Ok, y ahora la prueba pues contundente, a ver si este sí nos sirve. Hacemos la suma de estos tres y nos tiene que dar en el rango que había mencionado. Cogemos más, más, más. 0.9975. En este caso ya no nos pasamos, sino que no alcanzamos a entrar al rango. El rango es 999, 0. Y acá tenemos 0.997.5. 0.997.5. Es que sí, prácticamente que no alcanzamos es por un pedacito. Cierto, esperen que estoy estudiando a las 12 de la noche y tengo sueño. 0.9990. 0.990. Ah, sí, vea, nos falta otro 9 aquí. No alcanza a llegar, entonces sí nos faltó ahí. Perdón por ello, perdón por eso. Entonces tenemos que definir otro W sobre D. Tenemos que buscar otro. Esto es complicado. Entonces para buscar otro, digamos que mágicamente pusimos 2.07 y con 2.07 ya la cosa va a cambiar. Póngale pues cuidado. Vamos a hacer pues el análisis aquí. Uy, 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 uy. 2.07. A ver si ahí ya nos da.
71, 19, 0.8. Da como valores muy parecidos a estos, ¿no? 71. Bueno, aquí me da 71.45. 0.7145. YB me da 0.1988. YC me da 0.0865 sobre, vamos a sumar esto. Ay, gonorrea, no, ay, perdí todos los decimales. ¿Será que me da muy justo? 71.45 más 0.1988 más 0.0865. Ah, bueno, aquí ya alcanzamos. Me da 0.9998. Sí, pues literalmente podríamos decir que 1. Ahí ya nos dan el rango perfecto. Entonces, W sobre D si va a ser 2.07. Entonces, como aquí ya habíamos definido un flujo que era 100 igual a D más W, y yo sé que W sobre D es 2.07. Para yo despejar, me queda W es igual a 2.07 por D. Entonces, por lo tanto, aquí 100 es igual a D más W, que es 2.07 D. Entonces aquí hago la operación. 100 más 1 más 2.07, pues me va a dar 3.07 D. Y yo acá al despejar la D, pues me va a quedar que 100 sobre 3.07 es igual a la D. Y 100 dividido 3.07 me da 32.57. 32.57. 32. Esto es igual a D. Y pues muy fácil. Acá ya tengo el flujo de D y me falta el flujo de W. Y el flujo de W pues lo puedo sacar también de esta ecuación. Entonces va a ser 100 igual a 32.5732 más W. Entonces simplemente tengo que despejar W. Lo que hago es pasar este a restar. Entonces me queda 100 menos 32.5732. Eso es igual a W. Y ya, pues ahí lo tengo. 100 menos este 67.42. 67.42. 67 es igual a W. Ya tengo entonces tanto las composiciones como los flujos. En el flujo de D tengo 32.57. 32.57. Y en el flujo de W 67.42. 67.42. Y ya la fracción del destilado aquí ya la tengo. 0.7145. 0.71, 0.19, 0. Uy, espere, acá no es, acá es
0.71, 0.19, 0.08. Entonces acá ya tengo este. Y pues haciendo un flujo, un balance de masa, saco estas composiciones muy breve. Saco estas composiciones súper breve. Pero pues no lo voy a hacer porque ya no lo pide el ejercicio. El ejercicio simplemente calcular la cantidad de producto líquido y vapor, y líquido y vapor y sus composiciones. Pues están pidiendo las composiciones del destilado, no de los fondos. Entonces ahí acaba.